Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. No olviden que somos piratas, no siempre estamos de acuerdo, por lo cual si ven que de repente hay discrepancias entre sus compañeros es normal. Así como no todos nos metimos en este mundo por gusto, tendrán por aquí algunos compañeros, algunos fueron prisioneros y les hicieron el ofrecimiento de unirse a nosotros. Hablemos de nuestras diferencias. Es verdad que para que la civilización entre los piratas funcionara, estos tenían que trabajar en equipo. Así es como funcionaban las tripulaciones. Si no había confianza de unos hacia otros, la organización al interior de ellas no funcionaba. Pero no obstante a esto, eso no significa que se llevaran del todo bien, o que no tuvieran diferencias o discrepancias entre ellos. Mientras uno fuera el capitán, era el mandamás. Para removerlo era necesario un voto popular. Así se resolvieron muchas disconformidades entre piratas con su capitán. Pero, así como al interior de un solo navío o una flota pirata podía haber discordancia entre marineros o de estos con su comodoro, también había diferencias entre los líderes. Entre piratas célebres también hubo muchas diferencias. A continuación les hablaré de algunas de estas discrepancias. Después de lo mismo pasaremos a ver cómo se han representado las diferencias piratas entre los principales personajes del material analizado. Acompáñenme en este recorrido. Diferencias. La edad de oro de la piratería tuvo su inicio en 1715, al momento que la gran guerra entre Inglaterra y España, conocida como la Guerra de Sucesión Española, terminó, y estos hombres quedaron desempleados. Recordemos que los ingleses desplegaron su propia fuerza pirata, mediante las cartas de marca o patentes de corso. Contrataron a estos hombres para que ellos asaltaran barcos españoles. Ya al declararse la paz, miles de corsarios se quedaron sin empleo. Algo no muy alentador en una comunidad que solo sabía navegar, pelear y robar. Es aquí donde los marinos tuvieron que enfrentarse a un dilema: o morían pobres o vivían ricos pero como piratas. Muchos de estos veteranos decidieron optar por este camino. Entre ellos están los dos piratas más fuertes del Caribe de aquel entonces, Benjamin Hornigold y Henry Jennings. Benjamin Hornigold y Henry Jennings tenían una profunda enemistad, la cual data de la Guerra de los 12 años. Donde ambos participaron mediante patentes de corso. Al momento en que terminó la guerra y que los británicos abandonaron a los corsarios, Hornigold se vio molesto al verse desempleado, mientras que Jennings seguía con su trabajo, bajo la protección del gobernador de Jamaica, Lord Archibald Hamilton. Sus diferencias vienen debido a la diferencia de clase social. A pesar de que los dos eran corsarios veteranos de guerra que decidieron convertirse en piratas, Jennings venía de una familia de terratenientes jamaiquinos. Era dueño de una plantación con base en la misma isla, mientras que Hornigold era un marinero de clase baja. De ahí viene el menosprecio que sentía el uno por el otro. Al momento que se dio la formación de la República Pirata de Nassau en New Providence, continuaron con sus negocios con otros marineros en las Bahamas, con lo que consiguió
buques más fuertes. Su banda voladora crecía día a día. Su último recluta resultó ser una joya, Edward Teach, a quien más tarde conoceríamos con el nombre de Barba Negra. Al momento que Nassau estaba en su pleno apogeo de piratas, Henry Jennings y su segundo de a bordo Charles Vane llegaron a la isla. Hornigold no veía con buenos ojos que Jennings y su tripulación estuvieran ahí, pero a pesar de sus diferencias lograron llegar a un acuerdo. Es aquí donde se definen las líneas de batalla. Con el padre de la piratería estarían Edward Teach, Stede Bonnet, Samuel Bellamy y Paul Scott Williams. Y por el otro lado estaba el otro titán de la piratería, con Charles Vane, Jack Rackham, Anne Bonny y Mary Red. Se presentó un episodio que afectó la reputación de Hornigold al momento que Jennings zarpó del puerto con el navío de Benjamin. Pero después él se cobró este desagravio al momento que Williams y Bellamy en representación de Jennings siguieron al navío Marianne, sin saber que el padre de la piratería se les había adelantado. Es en este momento que el pirata romántico y su consorte decidieron abandonar a su comodoro para unirse a la banda de Hornigold, no sin antes provocar un choque entre los dos piratas más fuertes en el Caribe. La razón de su separación es debido a que ambos no estaban de acuerdo con los métodos de tortura de Jennings y Vane. Pero antes de irse de su lado saquearon su navío y se llevaron todas las cosas de valor. Pero debido a que Hornigold le tenía una sincera lealtad a la corona inglesa, se esforzaba por no atacar los buques británicos. Pero ese era un sentimiento que otros hombres como Samuel Bellamy no compartían con él. En 1716, Benjamin se enfrentó al dilema de atacar un navío inglés. Objetó, no quería hacerlo, por lo cual al final no lo hicieron, lo que provocó que su imagen como capitán volviera a ser puesta en duda, por lo que decidieron hacer uso del voto democrático. El mismo Edward Teach fue quien realizó la votación, y aunque Hornigold era querido y respetado, perdió la votación, así que le pidieron de la forma más respetuosa que pudieron que se retirara. A partir de ese momento el comodoro de la flota sería Black Sam. Más tarde, en 1717, Bellamy moriría al enfrentarse a una tempestad, al momento que decidió regresar a Cabo Coop, con la fortuna suficiente para casarse con su amada Mary Allet. La noticia de su muerte llegó a Nassau semanas después. La banda voladora se vio afectada profundamente desde Henry Jennings hasta Benjamin Hornigold. En el caso específico de Edward Teach, a quien después conoceríamos como Barba Negra, él, como ya lo mencionamos, comenzó su carrera bajo las órdenes de Benjamin Hornigold. Fue su hombre de confianza, y este recompensará su lealtad hacia él al momento que le cederá la capitanía del buque francés La Concorde, después rebautizada como la Queen Henry Bench. Sin embargo, existen fuentes que señalan que Barba Negra se amotina contra su mentor, debido a que estaba en contra de asaltar embarcaciones británicas, a pesar de que las mismas llevaban cuantiosos botines encima. Al momento que Teach conoce a Stede Bonnet, donde el uno fue compañero ideal del otro, el caballero pirata necesitaba de alguien que le enseñara a ser pirata, y Barba Negra necesitaba de otro navío para comenzar con su flota. Navegaron juntos por el Caribe, donde aumentaron su flota y saquearon varios puertos. Sin embargo, al momento que Edward Teach pierde la Queen Henry Page en la ensenada de Topsail, este decide acogerse al perdón, por lo que Bonnet decide abandonarlo. Asume la capitanía de su propia balandra, la Revenge, e intentó probar suerte, junto con cerca de 50 piratas de los más veteranos. Regresó a su antigua actividad. Regresó a Bad Tuck, Carolina del Norte, donde obtuvo su perdón, con la intención de convertirse en corsario. Obtuvo su patente de corso en San Tomás. Según Daniel Defoe, Barba Negra y Stede Bonnet terminaron mal. Al momento que Bonnet regresó a la ensenada de Topsail, Teach había partido llevándose todas las cosas de valor y abandonando a un grupo de 17 hombres en una pequeña isla, a una legua de distancia. Bonnet rescata a estas personas y decide salir en su persecución. Después de 4 días de buscarlo, se sintió frustrado por su incapacidad de encontrar a su antiguo mentor. Decidió abandonar el deseo de vengarse de Edward Teach. Pero Bonnet no es el único compañero con el que Barba Negra acabó en malos términos. Israel Hands, quien fuera uno de sus hombres de confianza, también acabó en malos términos con Barba Negra. En una ocasión que Edward Teach se encontraba en estado de ebriedad, hizo llamar a 2 tripulantes a su camarote. Sentado a la mesa, sacó de forma espontánea un par de pistolas pequeñas, amartillándolas bajo la mesa. Uno de estos marineros notó ese movimiento retirándose, con lo que dejó a su compañero Israel Hands con el capitán, quien apagó la vela y con las manos cruzadas soltó la descarga. Hands recibió un disparo en la rodilla, la cual le provocó una cojera de por vida. El otro tiro no le acertó. Israel era un cañonero y contramaestre en su tripulación. Se separaría de Barba Negra después de este episodio.
Al enterarse del indulto real en Nassau, su principal promotor fue Benjamin Hornigold. Muchos de sus compañeros estaban de acuerdo en aceptar el perdón, a sabiendas que la República Pirata no duraría mucho tiempo, y querían volver a la civilización, volver a ser personas respetadas. Henry Jennings fue uno de los primeros en aceptar el perdón. Al hacerlo, decidió partir a Bermudas. Charles Vane fue el principal cabecilla del movimiento anti-indulto, por lo que fue detenido por Vincent Pearce, un capitán de la Marina Británica que llegó a la isla para comenzar las negociaciones de indulto entre los piratas. Desafortunadamente, la detención del autodenominado rey de Nassau hizo que muchos en la isla titubearan si debían aceptar el perdón. Esto al ver que la Marina por un lado ofrecían el perdón y por el otro arrastraban a sus compañeros. Al momento que Charles Vane escapa de la isla, Vincent Pearce parte con una misión hecha pedazos. Vane aprovecha esto para volver a New Providence, con lo que asume la gobernatura. Como Hornigold sabía de lo que él era capaz, se escondió. Benjamin Hornigold recibió el perdón por parte del nuevo gobernador, Woodes Rogers. A partir de ese momento se dedicaría a darle caza a sus antiguos compañeros. Se dice que el mismo Rogers le asignó la tarea de ir tras Charles Vane, Stede Bonnet y Barba Negra. En cuanto a Charles Vane, al momento que este se negó a lanzar un ataque contra un potente buque de guerra francés, tomó una determinación en la que optaba por la prudencia, antes que por la solución más sanguinaria. Pero la tripulación lo tachó de cobarde y su contramaestre John Rackman, mejor conocido con el mote de Calico Jack, a cuenta de sus pantalones de cálico y pernera ancha, se hizo con la capitanía. Este episodio muestra también que cada vez que se acercaban navíos desconocidos existía un riesgo que era imposible de evitar. Calico Jack regresó a New Providence, lo hizo ya como el Capitán Jack, con lo que finalmente podía comprar la libertad de Anne Bonny. James Bonny se sintió tan insultado al momento que Rackham le ofreciera dinero a cambio de su esposa, por lo que fue con Rogers, a quien le dijo que su esposa intentaba ponerle los cuernos, y exigió que hiciera algo al respecto. Woodes Rogers decidió usar una ley que no se usaba muy seguido, la cual permitía golpear a una mujer que engañaba a su cónyuge o intentaba dejarlo. Por suerte, los dos amantes lograron evadir el castigo con una amenaza al gobernador. Escaparon de la isla, y por fin, Anne Bonny se había convertido en lo que siempre quiso ser, una pirata en alta mar. En una de sus correrías consiguen un nuevo tripulante, un muchacho quien entabla una amistad rápidamente con Bonny. Jack, celoso de esta relación, exigió una explicación. El muchacho se revela como Mighty Red. Desde ese momento, el trío se dedicó a sembrar el pánico por todo el Caribe. Sus ataques fueron exitosos. Al momento que se les ofreció el indulto, los tres se negaron y conspiraron contra ese perdón, pero su suerte terminaría una noche de 1720. Al momento que su navío es atacado, casi toda la tripulación se encontraba en estado de ebriedad, por lo que fueron capturados. En su última batalla, Red y Bonny se quedaron en la cubierta principal y lucharon con furia, hasta ser reducidas. Se dice que el final entre ellas y Jack Rackham fue agridulce, que él no las defendió e intentó esconderse, pero también fue capturado por las fuerzas británicas y sentenciado a la horca. Ahí quedó todo. Mientras el sol se ponía en la edad de oro de la piratería, muchos de los grandes personajes de la historia encontraron su fin. Mientras que unos encontraron un final en el fondo del mar, otros lo hicieron en la horca. Fueron pocos los que dejaron la piratería acogiéndose al perdón e hicieron una vida normal. Medios de comunicación. Ahora que conocen las principales discrepancias entre los piratas más representativos de la Edad de Oro pirata, pasaremos a mostrar cómo se han representado algunas diferencias dentro de los medios de comunicación. Black Sails. En esta precuela de la renombrada novela literaria de R.L. Stevenson, La Isla del Tesoro, algunos de los personajes del autor son quienes protagonizan la serie: el capitán James Flynn, Long John Silver, Billy Bones, entre otros.
pero también aparecen personajes reales. Tal es el caso de Benjamin Hornigold, Calico Jack, Mike Reed, Anne Bonny, Charles Vane, Israel Hands, Woods Rogers y Edward Teach Barbanegra. Al momento que Benjamin Hornigold es abandonado por su tripulación a favor de James Flynn, se acoge al indulto real y empieza a dar caza a sus antiguos compañeros. Regresó a New Providence, donde otorga el perdón a sus demás compañeros, con lo que consigue que la mayoría se acoja. En la serie señalan que Edward Teach se fue de la isla debido a una diferencia que tuvo con Charles Vane, al momento que Vane le da la razón a Elinor Guthrie y eligió apoyarla. Sin embargo, esta le hace una jugada sucia para que este perdiera a su tripulación, a favor de James Flynn. A pesar de esto, Vane nunca le pierde la estima a esta mujer, y de hecho su relación con Flynn mejora al momento en que este lo salva de ser ahorcado en Charleston. Otras de las diferencias que se hacen presentes en la serie se da en la cuarta temporada, al momento que aparece Israel Hands, quien podemos catalogar como uno de los mejores guerreros de Nassau. Se menciona que fue un compañero tripulante de Edward Teach, pero que salió de su compañía tras un incidente. Hands le tiene un profundo odio a Barbanegra, a tal grado de que no lo quiere volver a ver. Al momento que John Silver lo menciona, este lo golpea en el estómago mientras profería: ¡que se pudra, Teach! Otro personaje que tenemos que mencionar por su diferencia con James Flynn es Billy Bones, quien de hecho traicionó a Flynn al momento que descubre las múltiples mentiras que este contaba a su tripulación para mantenerla unida y evitar un motín, a tal grado que al final de la serie reúne su propio grupo y ayuda a recuperar Nassau de las manos británicas. Pero por más discordancias traiciona a la República Pirata en favor de Woods Rogers y termina como un cazador de sus antiguos compañeros. Pasión. Dentro de este melodrama casero mexicano, en varias ocasiones nos muestran las discrepancias entre el protagonista con sus hombres. En un primer momento podemos ver cómo un marinero del Antillano lo confronta al momento que ellos se hacen de un navío mercante. Este hombre quiso quedarse con la tripulación y los pasajeros que viajaban a bordo, con la intención de pedir rescate. Al momento que Lope de Salamanca le da la negativa, este tripulante lo reta a duelo. Ambos se baten y Ricardo lo asesina cortándole la yugular, para después arrojar el cuerpo al mar. Incluso al momento que estos filibusteros van a recoger un cargamento humano a un puerto clandestino en la Nueva España, Ricardo tiene una diferencia con uno de estos secuestradores, dado que este asesinó a una de las mujeres que llevaban. Esto aunado a ciertas diferencias que ambos sostenían por el asesinato de un amigo, deciden zanjar el problema con un duelo a muerte, uno con una daga y el otro con una hacha. Sale victorioso Ricardo. Incluso Ricardo tiene problemas con uno de sus hombres de confianza, Lázaro, al enterarse que este no compró a dos muchachos que fueron secuestrados para ser vendidos como siervos en una subasta en la isla de la Mariana. La idea era que Lázaro los compraba para luego embarcarlos de regreso a Nueva España con su familia, pero este hombre no los compró y prefirió quedarse con el dinero. Al volver al nuevo continente decide separarse de la tripulación antes de que descubrieran lo que hizo. Pero al ser descubierto fue buscado por su antiguo capitán, tienen un duelo y Lázaro es asesinado al ser degollado. En la recta final de la historia tenemos un ataque pirata a gran escala a Puerto Paraíso, el puerto español más importante de la Nueva España. Al tomar la ciudad portuaria, Ricardo se encuentra con Camila, su esposa. Otros capitanes al frente del ataque deciden ponerle precio a ella, así como a doña Sofía y Úrsula, esposa e hija de don Jorge Mancera y Ruiz, el señor del Valle de San Fernando. Pero hubo quienes no quisieron pagar por ellas, por lo que prefirieron retar a duelo al antillano, en una confrontación a muerte. 5 hombres en total pelean contra Lope de Salamanca al mismo tiempo. Este los mata uno por uno. Piratas del Caribe. En esta saga cinematográfica la principal diferencia la podemos encontrar entre Jack Sparrow y Héctor Barbosa, quienes tienen una larga enemistad que data del momento en que Barbosa, como segundo de a bordo de Sparrow, se amotina contra él, abandonándolo en una isla desierta. La razón de este motín es simple: quería quedarse con la Perla Negra, el navío más veloz del Caribe. La pelea entre ambos piratas por este barco es algo que podemos ver a lo largo de toda la franquicia, pero no solo se limita a estos dos personajes. En el tercer filme, El fin del mundo, podemos ver cómo se da traición tras traición. Primero de Will Turner Corsaufen hacia Sparrow para quedarse con el barco y rescatar a su padre,
Después de Sao fue a Will Turner con Lord Cutler Beckett para así ambos saldar deudas pendientes con Jack, para al final el pirata chino ser traicionado por Beckett al momento que este le niega el uso de la Perla Negra como un barco propio. Se da otra traición al momento que Sao Feng decide liberar a sus compañeros piratas y regresar ese control sobre esta embarcación. Más adelante tenemos la traición de James Norrington a la East India Trading Company por los piratas para defender a la mujer que ama, los libera y deja que se vayan. Vemos que Jack negocia su libertad con Beckett a cambio de entregarle a la corte de la hermandad, como Beckett lo traiciona al entregárselo a Davy Jones, como Jones traiciona a Beckett para al final ser del lado perdedor a favor de los piratas. Finalmente Jack sufre de otro motín por parte de Barbossa, pierde su barco una vez más. Un dato curioso es que en esa época estaba prohibido llevar niños a bordo de un navío pirata, pero sin embargo es posible que hubiera casos donde sí hayan sido bienvenidos a la tripulación. En Navegando Aguas Misteriosas tenemos un niño como grumete de la Queen Henry Bench, lo que nos da a entender que también podían entrar en la piratería. El teledrama casero no se quedó atrás en este aspecto, al momento que el antillano lleva a quienes serían vendidos como siervos en la Mariana. Entre ellos iban dos muchachos, a quienes les ofrece formar parte de su tripulación con el fin de evitarles el triste destino de ser esclavos, proposición que ellos declinan, al no querer formar parte de ese mundo. En conclusión, a pesar de que muchos de estos hombres trabajaron en equipo más que nada para prevalecer la República Pirata de Nassau, New Providence, no significa que entre ellos tuvieran buenas relaciones. Recordemos el caso de Hornigold, quien es considerado el padre de la piratería. Fue un hombre muy respetado en la isla, a la vez que muy querido, por lo que al momento que fue expuesto de su flota a favor de Samuel Bellamy, este hecho fue más que nada porque estaban en desacuerdo con él, dado que querían atacar todo tipo de barco que tuvieran enfrente, y con Benjamin no atacaban embarcaciones inglesas. Aún así, la relación con su antiguo capitán no cambió, a tal grado que al llegar el perdón, Hornigold fue quien más lo fomentó, y por sus buenas relaciones muchos lo aceptaron sin chistar, así como hubo alianzas entre estos mismos bandoleros que fueron inestables, como fue el caso de Hornigold con Henry Jennings. También las hubo con sincera lealtad. Recordemos la amistad de Samuel Bellamy con quien fue a su consorte Portsmouth Williams, o la lealtad de Negro César con Barba Negra, o del mismo Edward Teach con su mentor Benjamin Hornigold, lealtades que en muchos de los casos sí fueron bien recompensadas, con lo que podemos darnos cuenta de que a pesar de sus fieras reputaciones, muchos de estos hombres no perdieron su humanidad y siguieron preocupándose por el bienestar entre sus compañeros, e incluso si alguno de ellos sufría un trágico accidente como fue la muerte de Black Sam, también fueron llorados por sus demás compañeros y amigos. Las diferencias son normales entre piratas. Muchas veces se verán envueltos en pleitos con espadas. Solo tengan en claro que esto es normal. Está en nuestra naturaleza. Ahora, ¿qué esperan? Embárquense y naveguen con nosotros si se atreven.